Gracias, señor presidente. Hoy, al momento de votar, voy a pensar en dos grandes líderes de la historia argentina contemporánea. Uno de ellos es Eva Perón y otro es Alfredo Palacios. Eva Perón nos decía que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y hoy va a nacer un derecho si este Congreso vota favorablemente la ley en tratamiento. Y Alfredo Palacios, el socialista impulsor de tantas leyes a favor de los derechos del trabajador, y elegí una solamente para nombrar, por lo significativa que resulta, la ley de la silla. Simplemente acordar que todo trabajador o toda trabajadora tenga una silla con respaldo en su fábrica para poder así evitar los gravísimos problemas de varices, de columnas que sufrían nuestros trabajadores. Y esa ley hoy está vigente. Por eso, en honor a ellos, nosotros hoy nos tenemos que dar el tiempo necesario para debatir una ley de estas características. Y también voy a pensar al momento de votar en el principio, en ese principio que tantos declaman, que es el principio de la justicia social, que es columna vertebral del sistema democrático y republicano de gobierno, que reconoce, como decía Alfonsín, que tenemos la libertad, pero que nos falta la igualdad. Es evidente que aún en nuestro país nos falta la igualdad. Y por último, quiero hablar de humanidad y de solidaridad y decir basta a la indiferencia hacia el dolor de nuestros hermanos que están siendo despedidos sin causa, lo cual significa en forma arbitraria, injusta y violenta. Y para eso voy a traer a colación unas palabras del Papa Francisco, que decía que el trabajo unge de dignidad a una persona. Y la unción de dignidad, dice el Papa Francisco, no la otorga ni el abolengo, ni la formación familiar, ni la educación. La dignidad, como tan solo viene, la otorga el trabajo. La dignidad la otorga el trabajo. Es cierto, como se ha manifestado aquí, que la situación de miles de trabajadores despedidos es alarmante. El Observatorio de la Universidad Católica Argentina lo ha dicho claramente cuando habla de un 5 puntos de aumento de la pobreza en la Argentina. Ese 5% representa 1,5 millones de pobres más o de nuevos pobres en la Argentina. La consultora Tendencias Económicas revela que en el primer trimestre hubo 107.000 despidos. Y nos quedamos cortos porque los despidos son muchos más. Yo he firmado un dictamen y voy a hacer mención a las diferencias de mi dictamen con el proyecto en tratamiento, pero entiendo que comparten el mismo espíritu. La diferencia es en la extensión de la emergencia. Yo entiendo que la emergencia debe ser por un año, como la mayoría de las declaraciones de emergencia. También considero que se debe incluir otras manifestaciones de precarización laboral, no solamente despidos, suspensiones, porque en muchos lugares se está dando otra modalidad, que es bajar las horas de trabajo, la reducción de la jornada laboral, como sucede en la minera Sierra Grande de capitales chinos, que voy a hacer mención más adelante. También propuse que dicha ley sea retroactiva el 1 de enero para poder lograr la reincorporación de los trabajadores ya despedidos. Y por último, la invitación a las provincias para que puedan adherir a esta ley, porque sabemos que los despidos indiscriminados no solamente se están dando en la Administración Pública Nacional, sino también en la administración pública de muchas provincias, de otro signo político que la del Gobierno Nacional, caso la provincia de Tierra del Fuego y la provincia de Santa Cruz.
Volviendo a este informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA, en el primer trimestre se señala que la región del país con mayor conflictividad laboral es efectivamente la Patagonia. En el sector público, un 26% de conflictos laborales y un 39% en el sector privado. Y yo soy de la Patagonia, señor presidente. Y voy a relatarle brevemente lo que pasa con los despidos en mi provincia. Como decía recién, Minera Sierra Grande es la empresa ferrífera, explota el hierro de capitales chinos y hoy tiene una fuente de trabajo muy importante, 460 trabajadores alberga Minera Sierra Grande. Hace pocos días tuvimos que hacer una gestión con muchísimo esfuerzo entre el gobierno de la provincia, legisladores, diputados y todos los que pudimos ayudar en esta situación para lograr reincorporar 101 trabajadores que habían sido despedidos de la noche a la mañana, en una localidad que ya viene sufriendo lo que significa el cierre de su principal fuente de trabajo. Durante el gobierno del doctor Carlos Menem, se dijo que desde Sierra Grande iba a salir la revolución productiva. A los pocos días se despidieron más de 1000 trabajadores de Sierra Grande. Y de a poco volvimos a salir adelante de aquel momento trágico para la comunidad de Sierra Grande en la provincia de Río Negro. No queremos volver a esa década del 90 que nos hizo sufrir tanto a quienes vivíamos esos días tan tristes en la Patagonia. Otra empresa, una tomatera del grupo Canale, en la localidad de Valle Medio, de La Marque, cerró sus puertas dejando sin trabajo a 77 trabajadores y trabajadoras. Hay gente de 30 años de antigüedad que fue despedida sin cobrar indemnización. Aún. Expo Fruit. En el mes de diciembre cerró galpones y redujo. En General Roca, 45 puestos de trabajo. En La Marque, 105, también en Allen y en Chipoleti. Total, 350 trabajadores sin trabajo. Salenstein, 45 trabajadores despedidos en la localidad de Chimpay. La UOCRA no queda fuera. 3.000 familias sin trabajo por despidos y freno de obra pública. De acuerdo a los que nos informaban desde la UOCRA Chipoleti, el 58% menos de trabajadores con empleo que el año pasado. 58% de trabajadores menos. Nos decía este dirigente de la UOCRA, hay que esperar un duro invierno en la Patagonia. Organismos públicos, el Cedronar en Bariloche, se perdieron aproximadamente 40 cargos que atendían a chicos con problemas de adicciones. Es triste pensar que se puede hacer un ajuste por ese lado. Niños con problemas de adicciones, 40 cargos menos. ENACOM también ATE denuncia despidos en la ex AFCA. Ministerio de Trabajo. En la CONEA, 650 monos tributistas que temen por su continuidad laboral. El freno del ARSAT 3 genera preocupación en más de 600 trabajadores del área satelital de ARSAT e INVAP. Situaciones similares en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Agricultura Familiar, etc. Mi posición, señor presidente, no es una posición actual, sino que tengo una larga data de años trabajados en defensa de los trabajadores. Hace unos años en Río Negro se dictaba una ley llamada de disponibilidad laboral que dejaba a miles de trabajadores públicos en situación de disponibilidad, de prescindibilidad. Algo que generó muchísima
dolor en los trabajadores públicos de Río Negro. El mismo gobierno que dictó esa ley, que en realidad la dictó la legislatura, por supuesto con mi voto en contra, fue el gobierno que tuvo que derogar esa ley de disponibilidad. Y hoy estamos en un proceso de reconocimiento de derechos laborales en cuanto a de la estabilidad laboral por el pase a planta de miles de trabajadores en nuestra provincia. Entonces decimos o nos preguntamos, ¿cómo es esto de la redistribución de la riqueza? Si por un lado ajustamos en el trabajador, en el más débil, y por el otro lado le regalamos millones y millones y millones de pesos a las empresas de la megaminería, con la quita de retenciones. ¿Qué significa la quita de retenciones a las empresas megamineras? Significa fomentar el extractivismo, pero no solamente en la cordillera, también en la zona de la meseta, como ahora se anunció con el proyecto Navidad en la provincia del Chubut. En la localidad de Gastri, Gangán, es un viejo proyecto que los patagónicos conocemos, de explotación de plata. Pero esta eliminación de retenciones, vale la pena decir que se suma a una serie de privilegios y beneficios que tiene la megaminería. Una gran lista de ventajas. Estabilidad fiscal durante 30 años, señor presidente. Exención a la propiedad de la mina de todo gravamen o impuesto aplicable a la producción y comercialización de la actividad minera durante los primeros 5 años de concesión. Deducciones del impuesto a las ganancias. Exención de aranceles de importación de bienes de capital. Tope de las regalías que pueden cobrar las provincias que no superen el 3% sobre el valor bocamina del mineral extraído, entre otras medidas. Y ahora le agregamos quita de retenciones a la megaminería. Y la contaminación ambiental, por supuesto, avanza. Y avanza inclusive sobre zona de glaciares en nuestro país. El caso de Veladero, 5 ríos cercanos a la mina de Veladero, de la empresa canadiense Barrigol, beneficiada por este quita de retenciones en San Juan, están contaminadas con metales pesados y con cianuro a consecuencia del derrame de septiembre de 2015. Por eso, señor presidente, cuando se habla de tantos proyectos que se están enunciando ahora relacionados con crear empleo, yo coincido con el senador miembro informante de la bancada del Frente para la Victoria, de la bancada del peronismo de La Pampa, donde señalaba que tanto la ley de empleo joven como la ley de fomento de pymes son complementarias de esta ley. Una ley no mata a la otra, al contrario. Y yo le aseguro que yo las voy a votar a esas leyes que tiendan a crear empleo en Argentina. Pero esta ley que estamos hoy tratando es para detener la sangría que significan los despidos masivos e injustos en la Argentina. Por eso voy a votar afirmativamente, por íntima convicción, haciendo uso de mi plena conciencia del concepto y del valor de la justicia y de la necesidad de una norma que no admite dilaciones. Voy a votar afirmativamente porque lo están pidiendo todas las centrales obreras unidas de nuestro país. Voy a votar afirmativamente porque he defendido a los trabajadores en toda mi vida, como abogada, como ayunante en la Carpa Blanca, que tuvimos hace unos años aquí al frente del Congreso. Yo era ayunante para pelear justamente contra las políticas neoliberales de la década del 90. Y voto también porque mi espacio político siempre ha hecho una opción por los pobres. No robar, no mentir y no votar nunca en contra de los pobres. Por eso, para terminar, quiero
Quiero señalar unas palabras de Hipólito Yrigoyen, luego del cobarde golpe militar del año 30. Y él nos decía: la política que apliqué en el gobierno era la que persigue la humanidad como ideal supremo de progreso y bienestar, aquella que hace plácida la vida de la sociedad y estimula sus actividades y venturas en la vigencia de un ordenamiento legal equilibrado entre las dos grandes fuerzas, siempre combatientes, el capital y el trabajo. Y por último, las palabras de Perón: gobernar es dar trabajo. Señor presidente, no podemos ser indiferentes al dolor de nuestros hermanos, por eso adelanto mi voto positivo al proyecto en tratamiento.